1. Una pregunta de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando Dios habla, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero, ¿para quién envía el Señor cada mensaje? En ocasiones Él manda consuelo a quien sufre, envía advertencias ante peligros o nos exhorta para hacer su voluntad. Pero hoy el Señor plantea un reto. ¿Para quién será este mensaje? Él, en su soberanía, sabe para quién es. Por ello es importante que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Escucha, pues quizás este mensaje sea para ti. Misión del cristiano. Después de haber resucitado y antes de que el Señor Jesucristo partiera al cielo, dejó un encargo a todos los creyentes: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lo cual, apegado al original, podría frasearse como: al ir caminando, háblenles a todos de las buenas noticias de la salvación. Nos comisiona a que platiquemos de nuestra salvación como una noticia que nace de un corazón agradecido, para que otros la aprovechen, y ese testimonio será, sin duda, una de las más claras manifestaciones de la presencia del Señor en nuestras vidas. Un don. Pero además de la comisión anterior, la palabra explica que cada creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, ha recibido capacidades o dones específicos para edificación de su iglesia, los que no podemos ignorar, pues como dice el apóstol Pablo, irrevocables son los dones de Dios. Y el apóstol Pedro invita a que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo que es posible que alguno de los que escuchan hoy haya sido especialmente capacitado para predicar sobre el mensaje de salvación, pues de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y si aún no lo está desarrollando, el apóstol Pablo le insta: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El ministerio de Isaías. Hoy vamos a recordar el llamamiento que Dios hizo a un joven llamado Isaías. Su nombre significa salvación. A él, el Señor lo usó por más de 40 años para exhortar a su pueblo al arrepentimiento. La profecía que escribió es citada más de 50 veces en el Nuevo Testamento, y su mensaje plantea con claridad el reclamo de Dios. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Lo cual, siglos después, Jesús reiteraría: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías habló sobre juicio y esperanza a gente que no quería arrepentirse. Predicó contra la adoración a los dioses falsos, contra la opresión y la marginación de los pobres. Habló sobre el castigo que Dios traería por esas prácticas y profetizó sobre Jesucristo siglos antes de que nuestro Salvador viniera al mundo. Pero, ¿cómo llegó Isaías a hablar en nombre de Dios con tal elocuencia? En su propio testimonio,
registrado en el capítulo 6 de la profecía de Isaías, él presenta 3 etapas. Primero, vio a Dios. En segundo lugar, se vio a sí mismo. Y después, vio la necesidad que había de salvación. Y con esa visión, él respondió al reto de Dios. Viendo a Dios. En el año que murió el rey Usías, Isaías principia su relato con una nota triste. Usías o Azarías fue el mejor rey de Judá y había muerto. Él comenzó a reinar a los 16 años y lo hizo por 52 años. Dice la Biblia que la mayor parte de su vida hizo lo recto en los ojos de Jehová. Su nación fue bendecida por Dios. Derrotó a los filisteos y dominó a los amonitas y a algunas tribus árabes, quienes le pagaron tributo. Construyó torres y revivió la agricultura. Usías fue querido por el pueblo y su muerte causó gran pesar. La frase "en el año que murió el rey Usías" está cargada de tristeza, pues a su reinado se le identificaba como los buenos tiempos. Pero Usías también permitió cultos idólatras, por lo que muchos de sus súbditos se apartaron de Dios. Y él, al final de su vida, se llenó de soberbia. Mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, la que lo llevó a suplantar al sumo sacerdote, y murió leproso. El testimonio de Isaías principia viendo a Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Él tuvo el privilegio de ver a un rey aún más grande, sentado en su trono alto y sublime, y eso lo relata lleno de temor, pues sabía que Dios había dicho a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Él era un joven que conocía de Dios. Seguramente asistía a las ceremonias en el templo y sabía acerca del Señor, pero no lo había conocido personalmente. Había sido educado como miembro de la familia real y era culto. Por ello sus mensajes están llenos de elocuencia. En nuestra época hay personas que piensan acerca de Dios como algo abstracto o creen que todo es Dios. Otras que incluso pueden asistir a una iglesia durante años, pero sin conocer realmente a Dios. Repiten versículos de la Biblia, cantan y oran o rezan por años, pero sin conocimiento real de Dios, pues están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué pensaría tu familia, tus amigos de la escuela o del trabajo si tú dijeras: Dios es la persona más importante de mi vida? Muchos creerían que eres raro, pues como la Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero Isaías vio a Dios y dice: y sus faldas llenaban el templo. Este detalle transmite la actitud de Isaías ante la presencia de Dios. Le parece que su ropa llena el templo y él se siente demasiado pequeño o humilde para ver más allá de la parte baja de su túnica. Por encima de él había serafines. Serafín significa llama, algo así como seres que están en fuego permanente. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines volaban y al mismo tiempo cubrían sus rostros y cuerpo en señal de respeto a Dios. Y el uno al otro daba voces.
Esto sugiere un coro que canta y otro que responde. Voces y acústica perfectas, más allá de lo que comprendemos, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Era un tributo a la santidad y gloria de la Trinidad. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. En esta tierra, la voz de algunos cantantes ha sido tan poderosa que, por ejemplo, Caruso, un tenor de principio del siglo pasado, podía emitir potentes notas en un tono tan alto que rompían un cristal. Ahora, imagine a los serafines cantando hasta hacer temblar los pilares de las grandes puertas del templo. Podemos imaginar algo así como algunos de los temblores que hemos vivido. Isaías transmite el temor que sintió. Una pregunta inicial para el día de hoy sería: ¿qué has sentido tú ante la presencia de Dios? Y la casa se llenó de humo, el cual provenía del incienso que simboliza la adoración. Viéndose a sí mismo, después de ver a Dios, ahora él voltea a verse a sí mismo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Pero cuando estuvo ante la presencia de Dios, se vio impuro e imperfecto. Creyó que moriría. Esta reacción la tuvieron también otros hombres ante la presencia de Dios. Job, cuando sus amigos le dijeron que era un pecador, él les respondió: soy un hombre justo. Y aún se lo dijo a Dios: aunque tú sabes que no soy impío. Y desde su punto de vista, él tenía razón. Pero cuando estuvo ante la presencia de Dios, ya no quiso hablar más sobre su justicia propia, sino que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y completó: me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el profeta Daniel vio al Señor, dijo: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y el apóstol Juan, en la isla de Patmos, escribió: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Nuevamente la pregunta es para ti: ¿cómo te has sentido delante del Señor? Los ángeles de fuego lo adoran. ¿Y tú? ¿Lo escuchas con atención? Ante su presencia, aún los marcos de las grandes puertas del templo se estremecían como en un terremoto. ¿Y tú? ¿Sientes que tu vida tiembla cuando te pones delante del Señor? Porque si tú te crees digno o que tienes algo que reclamarle a Dios, es porque posiblemente nunca lo has visto realmente. Isaías expresó: porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Por qué habla de labios inmundos? Jesús nos da la respuesta cuando dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, y más lo que sale de la boca, del corazón sale. Isaías retrata a su sociedad. Ellos hablaban a base de insultos, usaban palabras hirientes y maldiciones. ¿Cómo estoy yo hablando el día de hoy? ¿Qué lenguaje estoy usando? Los labios inmundos de Isaías expresaban un corazón impuro. Seguramente que para sus familiares y conocidos, Isaías era un joven bueno, pero cuando él se encuentra ante la santidad de Dios, tiene que reconocer su impureza y confesar su culpabilidad. Sabe que merece el mismo juicio que todo el pueblo. Por ello él creyó que estaba a punto de morir. Han visto mis ojos al Rey,
Jehová de los ejércitos. Pero cuando no muere, Él entiende el amor del Dios omnipotente por nosotros. Tal vez el poder de Dios te haga temblar, pero su compasión por ti te acerca a Él. Isaías reconoció su imperfección e insuficiencia, y ante el Altísimo está consciente de su propia indignidad. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así, de una manera simbólica, Dios limpiaba a Isaías y le daba una elocuencia más allá de su propia capacidad natural. Ahora, él podría hablar como si Dios lo hiciera personalmente. El carbón encendido venía del altar de los sacrificios, que simbolizaba la limpieza de los pecados. Ese carbón encendido era una representación del mismo Jesucristo. Para que Isaías fuera limpiado, primero tenía que reconocer su pecado y confesarlo a Dios. Pues como el apóstol Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y con ese carbón encendido fueron preparados sus labios. El serafín quema su iniquidad de labios y de corazón. El que no era santo, ahora es santificado. Quien no merecía estar en presencia de Dios, ahora, por su gracia, lo merece. El carbón encendido, tocando sus labios, fue simplemente una manifestación externa de lo que había sucedido en el interior de Isaías. No fue el carbón lo que nos limpió, sino fue Dios. Lo mismo ha pasado con nosotros ante nuestro pecado. Solo el carbón encendido de Jesucristo ha podido presentarnos limpios ante el Padre Celestial. Antes de que Isaías pudiera cumplir la tarea para la que Dios lo llamaba, era necesario ese proceso de limpieza. Antes de aceptar el llamado de Dios para hablar de Él, debemos con humildad confesar nuestros pecados y someternos al control de Dios. Este no es un acto mágico que nos convierta en perfectos, sino el inicio de un proceso de santificación, necesarios para presentar a otros a un Dios puro y santo. Pero él pudo haberse deprimido por las diferentes trampas de Satanás, que te dice: tú no puedes hablar de Dios porque eres un pecador. Recuerdo lo que me contó un hermano, Calvino Sears, un misionero y un gran músico que en algún tiempo predicaba en Michoacán. En una ocasión, visitando en su casa taller a un hermano carpintero, vio un serrote o serrucho todo maltratado, en muy mal estado, tirado debajo del banco de carpintería. Él lo levantó y con un poco de pena le dijo al hermano carpintero que si se lo podía vender o regalar. Este hermano contestó que no, que él con mucho gusto le regalaría el mejor de sus serrotes. Pero el hermano Sears insistió que quería el maltratado, el que ya no servía, y finalmente se lo regaló. Con mucho amor y unas lijas, él principió a limpiarlo, hasta que le quitó todo el óxido y todo lo sucio. Después lo aceitó, y así, en la siguiente ocasión que visitó el mismo lugar, en el culto que celebraban, el hermano Sears usó ese serrucho para acompañar algunos himnos del servicio. Todo el mundo estaba emocionado por las notas que él arrancaba de un ahora hermoso serrucho, y él explicaba que las notas no venían del serrucho, sino de quien lo usaba, hablando del artista celestial, que con instrumentos sucios, abandonados y ya listos para ser desechados, levanta sinfonías de alabanza y testimonio.
Nadie hubiera creído que esa herramienta tendría algún uso tan valioso, pero Dios se lo dio. Así puedes ser tú y tu vida. No importa el estado del serrucho, sino que lo entregues en manos del Creador. Viendo la necesidad, reconociendo la santidad de Dios y nuestro pecado e indignidad, entonces seremos sensibles a la necesidad que nos rodea. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Imaginemos a una mujer que regresa del mercado o de hacer compras, y en la puerta de su casa, señalando sus bolsas, les dice a sus hijos: ¿quién me ayuda con esto? Un hijo la escucha y piensa: pero qué flojera, si estoy oyendo música. El otro piensa: si yo estoy haciendo mi tarea. Y nadie responde. Ahora imaginemos otro escenario. El Señor hoy está preguntando en la iglesia: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y uno le contesta: cuando termine la universidad, entonces te haré caso. Otro piensa: yo podría ir, pero garantízame que tendré suficientes ingresos para sostener a mi familia. Otro más: yo quiero ir, Señor, pero mis padres son ancianos y tengo que cuidarlos. Y hay quien dice: Señor, yo voy a ir, pero ya decidí que tengo que ser diputado, porque allí haré el bien a muchas personas. Tú tienes que ayudarme. Pero cuando Isaías escucha: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, relata: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios no le dice a dónde lo va a enviar, ni qué es lo que va a hacer, pero eso ya no importa. Él se sometió por entero a su servicio. Cuando reconocemos cuán grande es Dios y reconocemos nuestro pecado, el alcance de su perdón y nos ponemos a sus órdenes, entonces recibimos poder para hacer su obra. Isaías está agradecido de estar vivo y de haber sido limpiado. Por eso se ofrece para ser el enviado de Dios. La respuesta de Isaías, igual a la de otro niño, Samuel, son inusuales en los llamamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Así como los hijos de esa mujer de nuestro ejemplo anterior tenían cosas verdaderamente importantes que hacer, muchos le han o le hemos respondido igual al llamamiento del Señor. Moisés, entre otras de sus excusas, dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y más adelante, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Gedeón, otro héroe de la fe, también se disculpó delante de Dios. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y también Jeremías: yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Qué disculpa le estás poniendo tú hoy a Dios? ¿Tienes un sentimiento de inferioridad o te faltan las palabras como a Moisés? ¿Tu familia es disfuncional y tú eres el menos importante de ella, como dijo Gedeón? ¿O eres un niño que no sabe hablar, como dijo Jeremías? No cabe duda que ante la grandeza del Señor de nada podemos presumir, pero Él hizo milagros delante de Faraón con una simple vara. Con un poco de aceite resolvió las deudas de una viuda, y con el almuerzo de un niño alimentó a miles de personas. Aquellos que pusieron pretextos cuando los corrigieron, Dios
hizo milagros con ellos. Lo mismo puede hacer contigo. Isaías escuchó el llamado de Dios y respondió: aquí estoy, mándame a mí. Y cuando la fe obra en una persona y ésta se compromete al servicio de Dios en sus términos, entonces viene el triunfo. Isaías fue enviado a predicar el mensaje del Señor a los judíos que, aunque tenían una relación con Dios, lo habían ignorado y rechazado. Él representó a Cristo, quien lo citó, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías tenía que decirle a personas bendecidas por Dios que si seguían desobedeciendo, Él las iba a destruir como nación. Isaías lo hizo porque tenía presente la grandeza y el poder de Dios, y su éxito no iba a medirse por la respuesta de los que lo oyeran, sino por su propia obediencia al llamado del Señor. Él no sabe a dónde irá ni qué hará, simplemente se ofrece para ir a donde sea y a hacer lo que sea. Y con respeto pregunta: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Una invitación. ¿Alguna vez te has encontrado ante una responsabilidad para la cual no te sentías preparado? Ante la voz de Dios que, amándote, ¿aún tienes dudas en tu corazón? ¿Sientes que nunca serás suficientemente bueno para ser un ejemplo? Eso puede pasar porque cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y queremos responder, rápidamente el diablo nos muestra nuestras cicatrices, trae el recuerdo de todos nuestros pecados. Quiere que nos sintamos inmundos de labios en un pueblo de labios inmundos, y trata de vivir los remordimientos que creíamos enterrados. La duda y el miedo están dispuestos a saltar en cualquier momento para que tú regreses a tu zona de comodidad, que sigas asistiendo a los cultos o leyendo tu Biblia, pero sin hacer caso al reto de Dios. Pero aunque Satanás quisiera hacerte dudar, él sabe que el carbón encendido de Jesucristo ya te ha presentado limpio delante del Padre, y que cuando Él pone su fuego en tu corazón para ser su mensajero, nadie puede impedírtelo. No importa lo que la gente piense, no importa si tu educación no es perfecta o si tus palabras no son sabias. No importa tu pasado ni tu debilidad, tu autoridad viene de Dios. Por ti mismo no puedes hacer lo que Él quiere, pero como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Él todo lo puedes, y no tienes que ser perfecto, porque Él sí lo es. Lo único que el Señor quiere escuchar de quien reconoce su santidad y ha sido limpiado de su indignidad es: heme aquí, envíame a mí. Dios está reclutando nuevos Isaías, hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y antecedentes, que se estremezcan ante su santidad, que reconozcan su pecado y que hayan sido limpiados por la sangre de Jesucristo, y que, agradecidos porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, estén dispuestos a responder a la pregunta de Dios como lo hizo Isaías: aquí estoy, mándame a mí. No te puedes resistir, pues irrevocable es el mandamiento de Dios. Escúchalo hoy, pues quizá la pregunta de Dios:
¿a quién enviaré?, sea para ti. No te detengas, ponte a sus órdenes. Dios tiene un plan para tu vida. Habla con tu pastor, con los líderes de la iglesia, que oren por ti. Y tú puedes responder hoy: heme aquí, envíame a mí. Que Dios bendiga su palabra.